Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros otra vez, otro domingo más en Medicina de Cuerpo y Alma, en que un servidor, el doctor Juan Carlos Estrella, urólogo, y la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatóloga, tendremos un interesante programa, donde tendremos una cápsula dermatológica como de costumbre, doctora, ¿de qué es? Vamos a hablar sobre la nueva campaña de la Sociedad Dominicana de Dermatología Bien, sí. Este año 2023, no te pases con el sol. Eso es muy importante porque viene la Semana Santa, viene el verano y es muy importante saber cómo protegerse. Claro que sí. Sí. Y después tenemos una interesante entrevista con el doctor Eleazar Santana Valenzuela, médico ginecólogo, oncólogo, director de la Clínica de la Mujer de Sedimat. Así que no se pierdan, siga con nosotros después de la pausa. Estamos aquí en nuestro programa nuevamente, Medicina de Cuerpo y Alma, en el segmento dermatológico de la tarde de hoy. Vamos a hablar acerca de la campaña que tiene la Sociedad Dominicana de Dermatología este año 2023. No te pases con el sol, prevención temprana. Y es que este año la campaña va orientada a educar sobre protección solar a los padres, tutores, maestros y todo el personal que tiene niños o trabaja con los más pequeñitos. Y viene pues esta campaña a propósito del tiempo que estamos en Cuaresma, que vamos para la Semana Santa, que tenemos actividades pues recreativas con exposición solar, y queremos transmitir pues el mensaje de la importancia de proteger a nuestros pequeños y adolescentes sobre la protección solar. El daño solar es un daño acumulativo. Quiere decir que durante toda nuestra vida, en nuestro crecimiento, cuando no utilizamos una adecuada protección contra los rayos solares, eso se va acumulando y con el tiempo pues empezamos a desarrollar problemas de piel a través de los años, y el más temido pues es el cáncer de piel. En esta campaña que se lanzó el 20 de este mes y que ustedes van a poder ver en diferentes medios de comunicación, radio, televisión, en la página de la Sociedad Dominicana de Dermatología en Instagram, donde pueden ustedes entrar para buscar todas estas informaciones, educando y enseñando todo lo que es protección solar en general y en específico también para nuestros pequeños. Y viene porque tenemos que proteger a los niños, protegerlos de estos daños acumulativos que causa el sol. Aquí van a poder ver cuál protector solar deben tener para sus pequeños, dependiendo del tipo de piel, si su bebé o su niño tiene alguna condición cutánea, cuál protector solar, a cuáles horas debe de usted aplicar el protector. Si su hijo está en algún deporte, necesita un tipo de protección solar con más factor de protección, con menos, etcétera. Tenemos que estar atentos pues a los diferentes medios, ya que van a estar viendo cómo van saliendo todos estos videos y todas estas informaciones valiosas de parte de la Sociedad Dominicana de Dermatología, siempre comprometida con la piel del dominicano. Así que hasta aquí mi cápsula en el día de hoy. Recuérdense que pueden verlo en Instagram, le vamos a dejar la página. Sigan la Sociedad Dominicana de Dermatología y apóyenos en nuestra campaña No te pases con el sol. Tenemos en la tarde de hoy un invitado muy especial, el doctor Eleazar, ginecólogo oncólogo, y que nos va a hablar sobre endometriosis, tratamiento de la endometriosis actualizado, manejo de endometriosis e infertilidad. Síganos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y en breve, luego de la pausa, continuaremos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y continuando con el contenido de nuestro programa, tenemos nuestra tercera sesión
con nuestro invitado especial, el doctor Eleazar Santana Valenzuela, médico, gineco-oncólogo y director de la residencia de ginecología y cirugía laparoscópica de Sedimat y coordinador también de la Clínica de la Mujer. Eleazar, bienvenido, mucho gusto en verte y gracias por venir. Gracias, Juan Carlos, por tu invitación y saludo a tu público televidente, doctora, mucho gusto en conocerlo. Igual para mí, doctor. Gracias. Y Gracias. sabemos que este mes es el mes de la concientización acerca de la endometriosis. Doctor, ¿qué es la endometriosis? Bien, la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, proliferativa, inflamatoria y que recurre y se caracteriza porque el endometrio, que es la capa interna de la matriz, que es lo que mensualmente se descama para producir la menstruación, probablemente por un mecanismo de menstruación retrógrada, se cae en cavidad abdominal y se siembran esas glándulas endometriales y crecen allí. Entonces se define endometriosis como la presencia de tejido endometrial fuera de su sitio normal, ya sea dentro de la pelvis o fuera de la pelvis. Hablamos hace un momento que la incidencia mundial de la endometriosis, es decir, el porcentaje que afecta a mujeres entre los 15 y los 42, 43 años, está cerca de un 12%, un día 15%. Sí. En el censo que nos estábamos hablando antes de comenzar, arrojó más o menos 6 millones de mujeres. Sí. Es decir, El 50.2% de la población nuestra en el último censo publicado, no este que pasó, era 50.2. Si tú le pones un 10% a eso, aquí debe haber como 500.000 de mujeres afectadas, de 300.000 a 500.000 de mujeres afectadas con ese problema. O sea que es un problema bastante frecuente todo en la endometriosis. Muy frecuente. En el 2008, abrimos la clínica de endometriosis y dolor pélvico. Y del 2008, en los primeros 7 años, el 9.5 o 9.4% de nuestras indicaciones quirúrgicas fueron por endometriosis. En la actualidad, el 12.0% de las indicaciones quirúrgicas de la Clínica Integral de la Mujer son por endometriosis. O sea que la incidencia es bastante importante de esta enfermedad. Sí, sí. Lo malo de ella es que es muy discapacitante, porque sus manifestaciones clínicas es dolor pélvico, dismenorrea, que es el dolor de las reglas, Infertilidad. dispareunia, y es la causa más frecuente de infertilidad, la causa conocida más frecuente de infertilidad. Usted mencionó una palabra ahora, dispareunia. ¿De qué se trata eso? Dispareunia o dispareunia es dolor con las relaciones sexuales. O sea, una mujer que tiene dolor con las relaciones sexuales. Con las relaciones sexuales. No es normal que duela ni la menstruación, ni tú tener dolor con las relaciones sexuales. Eso no es normal. Con la menstruación hay la tendencia de decirle a las jovencitas que se quejan de dolor con la menstruación o dismenorrea. No, yo padecí eso, le dice la mamá. Eso de que tú des a luz, de que tú te embaraces se te quita. O tu abuela o mi mamá sufrió de eso. Aguanta. Y la mujer es estoica, la mujer soporta mucho el dolor. Y quizás no le demos el tratamiento o la importancia que tiene el hecho de que la mujer se queje de dolor. El dolor no es normal, hay que insistir en ello. Hay que buscar la causa de ese dolor de la menstruación, identificarla para llegar a un diagnóstico temprano. Doctor, ¿y a qué se deben que hayan tantos casos? ¿Eso es por factores genéticos o hay alguna condición en el ambiente que hace que la mujer sea más propensa a desarrollar esa condición? Bueno, lo que sucede ahora, doctora, que tenemos un medio diagnóstico y la mujer participa más en los procesos sociales que antes. ¿Cuáles son los procesos sociales? Bueno, la mujer trabaja en la calle, ya se ha profesionalizado, ya dirige empresas, dirige instituciones, dirige cuestiones políticas. O sea, una mujer en su casa, tomando aquello como algo normal, que duela y que moleste y que ella tiene que aguantarlo,
no es lo mismo que ahora, que esa mujer que tiene que ir a su trabajo o a su escuela, a su universidad, con obligatoriedad, tenga que dejar de hacerlo porque está incapacitada por el dolor. Entonces ahora se nota más por la evolución en el tiempo que ha tenido la igualdad de oportunidades para hombre y mujer. O sea que por eso se nota más, y además tenemos mejores métodos diagnósticos. Ya llegamos al diagnóstico. Aunque lamentablemente en el mundo se toma alrededor de 9 años y algo, de 9 a 10 años, hacer el diagnóstico de endometriosis. Se tarda mucho. Y yo lo comento siempre, digo, caramba, cuando uno va a tomar un examen para accesar a una especialidad, si te ponen en el examen mujer con dismenorrea y epistasis, que igual que en el mismo tiempo de la regla, tú marcas de una vez endometriosis. Pero la mujer nos visita reiteradamente con dolor pélvico, y tiene que visitar hasta 5 y 6 ginecólogos para que le hagan el diagnóstico de endometriosis. Tú has dicho algo importante, y cuando definiste la endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial, es decir, el tejido que se despega cuando la mujer menstrua, en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en las fosas nasales es relativamente frecuente. Sí. Y una mujer que tiene, vamos a decir, que menstrua también por la nariz, sí, o que menstrua por en el el sistema pulmón, digestivo, o en el pulmón, o que tos y tiene pulmón cuando tiene la regla, eso es indicativo o sea que de ese tejido es hormonalmente activo donde crezca. Donde crezca es hormonalmente activo. Usted va a menstruar donde tenga ese tejido donde depositado. Tenga ese tejido que haya crecido, depositado. Pues entonces esos pacientes me imagino yo que hacen anemias frecuentes. Sí, no solamente eso. Nosotros vimos finalizando enero una médica del interior del país que le habían hecho una toracotomía por un hemotórax. Le resolvieron ese problema y ella siguió haciendo sangrado pleurales, catameniales. Y cuando llegó de nosotros, tenía todo ese pulmón derecho vedado. Y digo, no, tú hay que ingresarte inmediatamente. Se ingresó, se le hicieron todos los estudios, hablamos con el cirujano torácico y le entramos entre los dos equipos. Y tenía un nódulo en la base del pulmón y otro en la pleura, ambos demostrados como endometriosis en la patología. Esa paciente después, en el mismo tiempo quirúrgico, la llevamos a cirugía, tenía una pelvis congelada, llena de endometriosis, tenía endometriosis hasta alrededor de los uréteres. Sí. Pueden hacer hematuria con la regla. Sí. Y entonces liberamos todo aquello y le hicimos una cirugía radical, completa. Doctor, y después que se controla la situación, ¿puede concebir una persona que sufra del problema de endometriosis? Qué buena pregunta. La endometriosis, como comentaba Juan Carlos, es la causa número 1 identificable de infertilidad. Entonces, ¿cuándo se opera la endometriosis? En dos circunstancias: para mejorar la calidad de vida de la mujer o para preservarle o asegurarle su fertilidad. Entonces se buscan esas dos razones para operar la endometriosis. Hay que tener cuidado, toda la endometriosis se opera, o toda la endometriosis debe operarse. Antes, cuando se comenzaba a evolucionar en esto, se pensaba en una primera cirugía. Si te encontraba todo allí adherido, tú te retirabas, daba tratamiento médico y volvía a operar, o bajo un acceso de dolor, o un cuadro de dolor agudo, se te metía a quirófano otra vez. Entonces se convertía la paciente como en un salchichoncito, se iba cortando pedazos poco a poco. Ya eso no tiene sentido, ya no es así. Se dice que una sola cirugía y resolver toda la problemática en un solo tiempo quirúrgico. Por lo que una sola persona no puede manejar endometriosis. Debe ser un equipo multidisciplinario donde esté involucrado tanto psicología, porque la mujer se afecta en su psiquis con tanto sufrimiento y tantas molestias que da la enfermedad. Con la dismenorrea que tiene. Óyeme.
y el ausentismo laboral, el ausentismo de... Lo único donde las mujeres no fallan es en el cuidado de sus hijos, cuando tienen. Pero después, en todas las demás actividades, la mujer falla por encima del 80%. Eso está estudiado. Wow. Entonces, te decía que tiene que ser un equipo multidisciplinar que esté entrenado en manejar la patología. Entonces, en ese equipo multidisciplinar debe estar el psicólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, el ginecólogo como pivote, un cirujano que esté relacionado con eso, ya sea un cirujano oncólogo o un cirujano coloproctólogo, y también el urólogo. Entonces, ese equipo conforma, y fundamental, el que hace las imágenes, que debe tener un conocimiento y un entrenamiento cabal en identificar los nódulos y dónde están los nódulos. Tú sabes que ya con la sonografía de última generación, te ubican, mira, ese nódulo está ahí en recto, en el espacio recto vaginal y tiene una dimensión de tanto. O con la grande de la resonancia. Una resonancia bien interpretada te da mucha información sobre las condiciones topográficas en que se encuentran esos nódulos. Y entonces tú vas directamente ahí. Y ese equipo no debe ser convocado de una manera de sorpresa. Tú como cirujano sabes, Juan Carlos, que ya eso de sorpresas en cirugía no se admiten. De que, ay, mira lo que me encontré. No. Tú tienes que ir con una estrategia quirúrgica, con un plan quirúrgico. Varios planes, plan A, plan B, plan C, efectivamente. Para poder solventar la sorpresa. Sí, efectivamente. Entonces, tú no vas solo a esa cirugía, tú vas acompañado con un cirujano, con un urólogo. A veces tú tienes que cateterizar los uréteres previamente, porque la pelvis está congelada y sus ubicaciones topográficas han cambiado por las adherencias y por el crecimiento tumoral. Entonces, para evitar accidentes, tú cateterizas, o mejor dicho, el urólogo cateteriza y hace su parte, pero también el urólogo se mantiene en el ambiente por si en la disección ese uréter ha sido tocado por la energía o por un corte, y ahí mismo se le resuelve el problema al paciente. Claro. Otras veces hay nódulos intestinales donde el cirujano tiene que hacer... muchas veces nosotros, los ginecólogos que estamos bregando con esta enfermedad, tenemos la libertad por el expertise de hacer cierto afeitado, como dice, cierto shaving de la superficie serosal del intestino, y damos algunos puntos allí, pero cuando ya pasa de la superficie y hay nódulos profundos, es necesaria la presencia ahí de un cirujano. Pero eso no es que yo lo llamo cuando él está en su casa o está en otra institución, no, es que él está convocado para esa cirugía, para ese compromiso. Lo mismo si hay que quitar el apéndice. Planificado. Es un equipo. Eleazar, esos casos de endometriosis avanzados, con nódulos profundos, incluso adenomiosis, que es cuando se penetra hacia la pared de los órganos. Sí, pero tú te acuerdas... ¿No se da tratamiento previo hormonal para que esos nódulos desaparezcan o disminuyan de tamaño? Pero no funciona cuando están tan avanzada la enfermedad. Porque ya hay una reacción histopatológica, de inflamatoria. Esa enfermedad avanzada no hay una respuesta al tratamiento. La respuesta se da cuando usted opera y disminuye la carga de la enfermedad. Ahí sí funciona. Naturalmente, cuando tú entras y ves una enfermedad, tú tienes que ofrecerle algo al paciente. Tú le das tratamiento, y el tratamiento tú lo puedes dar por 6 meses, 9 meses, y luego meter al paciente a cirugía otra vez, pero con el fin de resolver el problema. Ya no se admite eso de operar, o no debería ser, operar reiterativamente a un paciente por endometriosis. Me acuerdo, en la familia había un pariente, en los tiempos que yo era estudiante de medicina, que quizás tú lo conociste, tenía una endometriosis como de 6 años. Tú hablaste que el promedio eran 8 o 9 años. Se descubrió la endometriosis porque hizo un endometrioma en el apéndice y se operó por una apendicitis. Se acabó la laparotomía, esa persona tenía hasta quistes de chocolate. Sí. Eran unos quistes inmensos, los ovarios, se llamaban quistes de chocolate. Tú sabes que el quiste de la endometriosis es un quiste que se produce del exterior a la interior
y forma una pseudocápsula. Se ha discutido bastante sobre cómo abordar estos quistes. Se operan todos los endometriomas. Para que el público esté orientado, la endometriosis tiene 3 presentaciones clínicas. Una superficial, que se le da a muchachas muy jóvenes, que nada más presenta el peritoneo tomado sin penetración, y otra que es la endometriosis profunda, cuando penetra más de 3-5 milímetros la superficie del órgano sobre el cual esté desarrollándose. Y la ovariana o la del ovario, que es la endometriosis que se llama endometrioma. ¿Se operan todos los endometriomas? No. Los endometriomas se operan por encima de 5 centímetros. Y ya hay una comunicación bastante fluida entre los que hacen fertilidad y nosotros, los que operamos, lo que nos dedicamos a los tumores. ¿Cuál es esa fluidez? Bueno, ahora se está preservando los óvulos. El infertólogo, antes de operarla, tú la mandas ya y él la induce y le saca óvulos, los procesa y los conserva. Antes no se podían congelar, antes no se de 3 o 4 años para acá. Ahora esa tecnología hay en el país, hay varios centros, incluso en Santiago hay también, que tú la mandas donde ellos y ellos hacen ese procedimiento y ya tú tienes eso salvaguardado. Pero también con respecto al ovario y la fertilidad, antes se quemaba el ovario, se hacían cauterizaciones con monopolar. No se debe hacer eso, porque tú sabes que la corriente monopolar tiene un radio de acción de 2.5 centímetros. Entonces tú estás haciendo un huevo sancochado ahí, sí, tú lo dañas. Otra manera fue abrirlo y drenarlo y nada más, y eso hacía que volviera el endometrioma. Y lo que se ha demostrado, la revisión de los trabajos publicados, es que donde menos recidivas hay es en aquellas pacientes en que tú abres ese endometrioma, lo aspira y retira la cápsula. Ahora, con ese retiro de cápsula, si tú lo haces muy agresivamente, tú te llevas tejido sano de ovario, y con el tejido sano tú puedes perder folículos. E incluso hay pacientes que si tú eres muy extenso o no tienes el expertise suficiente para identificar el tejido ovario del que no es tejido ovárico, tú le puedas sacar con una falla ovárica. Por esa razón, atendiendo a ese riesgo, es que estamos mandando ahora a las pacientes a que se hagan una preservación de óvulos con los infertólogos. Y las que no pueden hacerlo, bueno, las que no se lo pueden hacer, nosotros a todas le mandamos a hacer una hormona antimuleriana que te da más o menos un pronóstico de la capacidad ovárica, y luego de operada le hacemos un control. Ese es un marcador. Es un marcador para la capacidad ovárica. O sea que tenemos esos controles de calidad para nuestra cirugía. Se hablaba antes también del CA125 como marcador de la endometriosis. Eso es que bueno que me lo menciona, porque estamos revisando las normas del 22 de la ESRE, que salieron ahora para el manejo de la endometriosis. Te invito a que nos acompañe el 29, que la vamos a socializar con las 3 residencias que rotan con nosotros y nosotros. Es una reunión de residentes, básicamente, para que sigamos las normas y hablemos en un mismo lenguaje. Ya no es tan importante el CA125 como en un momento lo fue, porque es muy inespecífico. Por ejemplo, tú tienes una menstruación muy abundante, el CA125 te da altísimo. Donde quiera que haya una replicación epitelial en tu cuerpo, un CA125 puede dar alto. Yo tuve una interconsulta una vez, una mujer que tenía un derrame pericárdico por una infección de Coxsackie virus, y tenía el CA125 en 2000 y pico. Tuvimos un invitado, el doctor Ranley Pichardo, que es oncólogo, que nos explicó claramente que ya ni siquiera para diagnósticos se están usando los marcadores para seguimiento de tratamiento oncológico. Para seguimiento, oncológico. Sí, y él tiene razón, es así. Es o sea, tú por marcadores no debes llevar a nadie a cirugía.
Y endometriosis no es fundamental que tú tengas el marcador movido, claro, es un ojo avisor, es un punto de inflexión. Mira, tiene este marcador, e incluso en seguimiento tú puedes utilizarlo para ver si la enfermedad está activa o no, pero no es tan... Lo fundamental en el diagnóstico es la clínica, la sintomatología, las imágenes y el examen físico. Un buen examen pélvico, buscando esos fondos de saco y buscando esos nódulos en fondo de saco. E incluso ya en las normas dicen que la laparoscopía no es el gold estándar para hacer el diagnóstico. Y tú vas a decir, ¿cómo va a ser? Y biopsia, doctor. ¿No Sí, realizan estudios histológicos sí, del material que se claro que extirpa ahí? sí. En todo en medicina la biopsia es el Claro. último, ya es Es lo que dice la verdad. Es lo que dice la verdad. Claro. Pero en el caso de esto, para evitar la reiteración de la cirugía, por ejemplo, en muchachitas jóvenes con sintomatología, tú puedes iniciar un tratamiento empírico y está sustentado en la evidencia ya de que ese tratamiento funciona. Ahora, cuando se mantenga el dolor a pesar del tratamiento, tú tienes que intervenir. En el caso de ayer, intervenimos una jovencita que estaba con un tratamiento empírico de endometriosis, pero no le cedía el dolor. El dolor le incapacitaba. Entonces hubo un diagnóstico de un quiste hemorrágico por sonografía. Tú y yo sabemos que un quiste hemorrágico por sonografía es un puntico negro que no es nada. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a meter por el dolor, no por problema en el ovario, yo te voy a meter por dolor. Y efectivamente tenía en el pararrectal izquierdo, en el fondo, allá, unas implantaciones Ay, Dios mío. peritoneales. Y del otro lado, cerca del uréter derecho, otras implantaciones. Entonces le hicimos una hestéresis de ese peritoneo y nos trajimos aquello en ala de mariposa, que se llama ese tipo de... y después de esto, le damos un tratamiento de 6 meses mínimo, y yo creo que debe mejorar bastante. Debe mejorar bastante. Pero fíjate, la endometriosis es una enfermedad de mucha controversia, porque hay pacientes con mucha enfermedad y pocos síntomas. Hay un grupo de pacientes así. Hay pacientes como esta con poca enfermedad y muchos síntomas. O sea que hay mucha discusión. Hay también discusión entre los médicos, un poquito más que nosotros en cuanto a experiencia, que dicen, ¿y para qué te vas a meter en esa complicación, en una pelvis congelada? Porque están limitados a la actividad quirúrgica que desarrollaron y a lo que están en la experiencia, no ahora que hacemos curso en cadáveres y que ya conocemos los espacios pélvicos, que de virtualizarlo lo hacemos reales y nos metemos en los pararrectales, en los paravesicales y nos metemos en el fondo de la pelvis, hasta el mismo elevador del ano, que si tú empujas te sale del cuerpo la mujer. O sea que ese tipo de cosas, ellos no tuvieron la oportunidad de vivirlo y no se problematizan, dicen, mejor darle una pastillita y que se mejore, etcétera, etcétera. Pero la cirugía sí tiene un componente importante en el manejo de esta patología, siempre y cuando haya un equipo y una experiencia. Se está diciendo ahora que para tú considerarte un experto en cirugía de endometriosis, tú tienes que hacer un mínimo de 20 casos al año. Eso es 1 punto y pico por mes, ¿verdad que sí, Juan Carlos? 20 casos por año, casi 2 por mes, 4 más serían 2 por mes. Exacto. Y nuestra clínica integral de la mujer ha hecho 500, del 2008 para acá, 502 casos. Son muchos, ¿verdad que sí? Mucha experiencia. Nos da 40 y pico por año. El año pasado hicimos 58 casos de endometriosis. Y este año, en el primero 2 meses, hicimos 12 casos de endometriosis. O sea que tenemos una proyección de hacer un poquito más de 60 al año. O sea que debe ser un sitio donde haya las condiciones del medio, o sea, sea un hospital con tecnología de punta que te permita desarrollar esa cirugía en espacios que son
muy difícil de abordar al que no tiene la facilidad de hacerlo, porque usted me mete en retroperitoneo. Yo digo que cuando yo me siento perdido en la pelvis, yo hago como cuando estaba en México, que me metí en el metro, debajo de la tierra y por ahí caminaba. Yo me meto en retroperitoneo, y a través del retroperitoneo voy disecando y abriendo. Exactamente. Que se opera en endometriosis de lo sano a lo enfermo. Nunca uno se mete en el lío inmediatamente, sino que tú vas haciendo espacio desde lo sano a lo enfermo. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y volvemos en breve con nuestra entrevista de esta tarde. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Eleazar Santana, médico, ginecólogo, oncólogo, y estamos conversando acerca del tema de la endometriosis. Doctor, cuando hablamos de que la endometriosis causa infertilidad, ¿quiere decir que las mujeres que sufren de este problema no se embarazan? Efectivamente. ¿Cuáles son los factores de la fertilidad que afecta a la endometriosis? A grosso modo, el factor peritoneal, porque es una enfermedad inflamatoria que provoca inflamación en todo el peritoneo donde ésta se aloja. Eso es lo primero que afecta. Lo otro que afecta también es las trompas. Y podría afectar la ovulación de la mujer. O sea que hay tres situaciones en que desfavorece la fertilidad en estas mujeres. Bien, usted mencionó ahorita tumoral. Yo he escuchado a algunas mujeres en el vulgo decir que tienen como si fuera un cáncer, como que la endometriosis se comportara como un cáncer. Bueno, la endometriosis te decía al principio que es infiltrativa. Exacto. Infiltra y esa inflamación va comprometiendo los órganos y va provocando adherencia entre ellos. Hay un signo en radiología que se llama el signo del beso de los ovarios. O sea, los ovarios se van creciendo y dirigiéndose el uno hacia el otro, a línea media, y ahí se juntan. Pero ahí también desciende el colon descendente, se convierte en recto sigma y entra detrás del útero. Y todo eso se emplastrona, se adhiere, y hay que tener el expertise, la habilidad quirúrgica y la familiaridad con la zona que se trata para tú no hacer daño. Y por eso insistimos en que debe haber centros de referencia para esa enfermedad, como debe haber grupos que trabajen la enfermedad. Exacto, que sean especialistas. Allá en la clínica donde usted trabaja, doctor, la clínica de la mujer, en Sedimán. ¿Cuáles cosas ven allá? ¿La mujer en área ginecológica completa? Sí. O sea, todo lo que involucre útero y genitales en la mujer y órganos. La mama también. Explíquenos un poquito sobre eso, para Bien, todo el público que nos La ve. clínica integral de la mujer es un concepto que se generó a partir de lo que Sedimán crea, que es la prevención en el adulto, medicina preventiva en el adulto, que es lo que después se llamó el Plan Ejecutivo de Salud. Entonces, el individuo, varón y hembra, entraba a ese sistema y se le hacían una evaluación de todos sus parámetros biológicos y de sus condiciones físicas, y de lo encontrado allí, o si tenían una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, problemas tiroides, se le dan recomendaciones y referimientos para que la enfermedad no siga progresando o para controlarla. Inspirado en ese plan preventivo y en su éxito, dijimos, pero aquí tenemos todas las condiciones de diagnóstico para ofrecer salud integral en la mujer. Y hay una tendencia en el mundo. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, es que el ginecólogo es como el médico de cabecera
de la mujer. Exacto. Y la mitad de la población es mujer. La mitad y un poquito más. Y un Entran poquito por más. ahí, entran por ahí. Entonces, el ginecólogo debe tener un conocimiento cabal Claro, de mucha medicina interna, claro. un conocimiento cabal de mucho de su problemática ginecológica, para ofertarle a esa paciente, cuando usted va a su ginecólogo o ginecóloga, usted está yendo de un médico, Claro. y usted confía plenamente en lo que, y usted su problema y su caso de salud. Yo tengo unas palpitaciones, ¿a quién usted se las dice? ¿A la ginecóloga claro, o al ginecólogo? claro. Yo estoy evacuando con sangre, ¿a quién usted se lo dice? A la ginecóloga. Entonces, nos aprovechamos de esa plataforma y un conjunto de personas, radiólogos, de medicina nuclear, la doctora Abreu, que en paz descanse, de patología, comenzamos a idear esa estructura dentro del CEDIMAT o de los CEDIMAT, hasta que se fundó por disposición, cuando se lo presentamos al patronato, que es quien dirige la institución, junto con la dirección general, presentamos el proyecto y se nos aprobó. Crecimos en los servicios. ¿Qué servicios se dan? Todos los servicios que amerita una mujer en todas las edades de su vida. Entonces, claro, como somos cirujanos de pelvis, ese es nuestro hábitat normal, claro, la cirugía de mínima invasión fue algo muy importante que se llevó a cabo, sobre todo a partir de asumir el doctor Luis Betance la dirección de cirugía y especialidades. Entonces nos promovimos, apoyado por la institución, la dirección general, en cuanto a cirugía de mínima invasión. Y hoy representamos el servicio con el mayor porcentaje de cirugía de mínima invasión. Tenemos 70% de todos nuestros procedimientos son de mínima invasión. Bueno, después de tener esa experiencia, pasamos a la parte educativa. Comenzamos a recibir los residentes del Hospital Central de la Fuerza Armada primero, en un acuerdo firmado entre la institución y la institución de ellos, para que sus residentes rotaran con nosotros en el área de histeroscopia y laparoscopia. He consolidado eso y bajo esa experiencia vinieron luego el Hospital Nuestra Señora, ahora es más largo, Hospital Universitario Docente Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí lo dije bien. Y vinieron ellos después vinieron lo que era antes la maternidad del seguro, que ellos es el Hospital de la Mujer Evangelina Rodríguez, que está allí en la Bolívar. Y también la gente del Luis C. Aybar. También gente de la Universidad Central del Este ha rotado con nosotros, pero fundamentalmente esos 3 o 4 que están rotando con nosotros. Después de ver esa experiencia y de la necesidad que había en la enseñanza de la ginecología y por el crecimiento que han tenido ambas ramas que constituyen una especialidad, que es la ginecobstetricia. En obstetricia se ha avanzado un mundo en la fisiología fetal, incluso hay cirugía fetal, pero además hay medicina de alto riesgo. O sea, es imposible, y en la ginecología ni se diga, con la parte endocrinológica, con la parte de la fertilidad, con la parte de la cirugía de esa mínima parte invasión. del ginecólogo, la parte de la fertilidad. Efectivamente. Entonces, con ese crecimiento se hace muy difícil que una sola persona domine los dos campos, y también es muy difícil que tú te pongas en manos de un individuo que a partir de los 65 años quiera meterse en retroperitoneo porque ya no le gusta la obstetricia y diga, me voy a dedicar a la gineco. Se va a dedicar a una gineco light, ¿tú me entiendes? Suave, porque para meterse en retroperitoneo tú necesitas por lo menos 15 o 20 años de experiencia para darle seguridad a tu usuario. Entonces creamos, no con una idea nuestra, sino porque como tuvimos la oportunidad de que CEDIMAT nos mandó a entrenar a sitios donde la cirugía ginecológica estaba a un salto
Y vimos que había individuos que nada más se dedicaban a la ginecología y que había unidades que solamente eran de ginecología y que había entrenamientos que nada más era ginecología y que habían 2 edificios, uno de obstetricia y uno de ginecología, y el que hacía parto no conocía, a menos que no fueran compañeros de universidad de la escuela de medicina, no conocía al que hacía lo otro, o a menos que no se refirieran pacientes. Muy chulo. Entonces, iniciamos este programa de entrenamiento en ginecología solamente y cirugía pélvica avanzada. César, ahorita mencionaste la medicina nuclear y mencionaste también que a veces antes el proceso desde que la mujer empezaba los síntomas hasta que se hacía el diagnóstico de endometriosis podía durar hasta 9 años. Sí. ¿Qué papel tiene el PET scan en el diagnóstico de la endometriosis? ¿Tiene alguna función? No, es un gasto muy alto. No se utiliza dentro de los medios diagnósticos. En cáncer sí. En cáncer, claro. Muy bueno, bueno, excelente. Es la azúcar esa marcada. Sí, con flúor. Sí, entonces donde hay actividad tumoral hay mucha consumo de azúcar. Entonces eso es lo que lo marca. La célula tumoral no necesita los receptores de glucosa, sino que la glucosa entra directamente. Porque hay una actividad. Sí. Doctor, para todos nuestros televidentes y también la comunidad médica que nos sigue, porque tenemos muchos médicos, ¿verdad?, que siguen nuestro programa, yo quiero que usted repita nuevamente y enfatice en cuáles síntomas va a presentar esa mujer que deben hacernos nosotros pensar que puede tratarse de una endometriosis y o que puede llevar a la mujer a buscar ayuda. Sí, dentro de las campañas que estamos haciendo, lo que nos dedicamos al manejo de esta patología está en que el dolor no es normal, doctora. Usted tiene una niña, una jovencita que se queja de dolor menstrual, que usted ve que se le acuesta, que usted tiene que llevarla a una emergencia, a ponerle un medicamento endovenoso para relevarle el dolor. Eso no es normal, eso hay que estudiarlo y tratarlo. En pacientes con dispareunia, o sea, con dolor en el coito, sobre todo en la penetración profunda, que no lo aguante, que no llegue a terminarlo. Y hay diferentes referencias en cuanto al dolor coital. Por ejemplo, puede ser dolor a la penetración, como dije, pero puede ser dolor residual después del acto mismo. Entonces, otra sintomatología puede ser síntomas urinarios, como hematuria, cuando está afectada la vejiga, puede ser síntomas de constipación. Si está extrapélvica, depende del sitio, como estábamos la epistasis, el hemotórax, hemotisis, son ya síntomas alarmantes, pero de inicio, de entrada, el dolor pélvico. En la menstruación. En la menstruación o con las relaciones. Son las alertas principales. Y en mujeres ya matrimoniales, la infertilidad. Y la infertilidad en mujeres con esos síntomas y que no salgan embarazadas. Doctor, las sonografías normales que se nos hacen de rutina, ¿se ve la endometriosis? Bueno, el problema de la sonografía es un gran método, un método económico y que te da mucha información. Inofensivo, pero es operador dependiente. O sea, si tu sonografista es un tipo avesado, con experiencia, y que toma una serie de previsiones para hacerte una sonografía, sí, él te va a hacer muchos buenos diagnósticos, inclusive mejores que la resonancia. Porque es algo vivo, que él lo va siguiendo. Si él ve un nódulo, él con el transductor lo va siguiendo y lo va describiendo. ¿Cuáles son esas previsiones? Bueno, limpieza intestinal, que ellos te echen el gel en vagina para que haga el contraste, o la elimine la interfaz de aire, efectivamente, vaginal. Exacto. Y ellos logran muchísima información cuando están entrenados en ello. Pues, si te hacen una sonografía así rápida con una persona que no esté familiarizada con la enfermedad, la información no va a ser la adecuada. Y es bueno la historia también, porque cada vez que uno envía a un paciente a chequeo,
y viene con esta clínica, sería bueno también ponerlo dentro de la Ahora, receta, investigar presencia. Como te digo esto, te digo lo otro. En nuestro país hay múltiples centros de diagnóstico imagenológico con personal muy capacitado. Y creo que nosotros, como un centro en que su fundador fue un radiólogo de talla mundial, Guzmán, tu paisano, él y la radiología, la imagenología en Sedimá es nuestra pepita de oro. Es un punto de nosotros hemos contribuido a eso porque hemos formado radiólogos y eso está diseminado en el país. Y aquí hay muchos centros de radiología con capacidades para hacer ese diagnóstico. Definitivamente. Por sí. imagen. Por imagen. Bueno, Eleazar, tú sabes que el tiempo en televisión es oro, ¿verdad? El tiempo es oro. Y lamentablemente se nos ha acabado. Tiene que volver. Tiene que volver para que nos hable sobre los sangrados disfuncionales, todas esas cosas que sufren las mujeres. Las miomatosis. Y la miomatosis. Eso es un problema serio que Tú tenemos que hablar. tú sabes que tenemos más de 600 miomectomías realizadas. ¿En serio, doctor? ¿Por la paroscopía? Por la paroscopía en un 40 y tanto %. ¿Efectivas? Bueno, tenemos un 80% de mujeres que se embarazan. Eso lo presentamos en un congreso. Eso está en Puerto excelente, Plata. Todo eso tenemos que hablar. excelente. Sí. ¿Es segura la laparoscopía, doctor, en estos miomas? Sí, es bastante ¿Hay cierta seguridad? Es segura, muy segura. Ahora, vuelvo y te digo, la capacidad y la indicación de la cirugía laparoscópica depende de la curva de aprendizaje de quien la ejecute. Claro. Hay casos que cuando tú estás aprendiendo, tú ves, por ejemplo, tú ves al doctor Pablo Irosa o su esposa, al doctor Videla o a Batier operando. Cuando tú estabas comenzando, decías, diablo, iba a hacer eso. Y en la medida que uno va ejecutándolo, tú te pareces más a lo que ellos hacían. ¿Cuándo van a incorporar el Da Vinci allá a Sedimar? Para hacer no solamente la paroscopía, sino robótica. Tú sabes eso está en proyecto, doctor, traer Da Vinci. Eso se ha discutido y se está valorando. ¿Tú sabes cuál es el problema del Da Vinci? ¿Cuál? Costo-efectividad. Claro. Es muy efectivo, más pero de $1 millón. Sí, y mantenerlo por cirugía, yo creo que el sistema no lo tolera. El sistema nuestro, el precio, el coste del procedimiento. El sistema nuestro es un sistema de ARS en un 85-90%. Sí, pero en esos países calculan lo que el Da Vinci le genera al hospital, aparte de la cirugía en sí, porque donde está el Da Vinci, el paciente va a hacerse desde el hemograma, la placa simple de tórax, hasta la tomografía, la resonancia, porque es un sitio de avanzada. Lo que le ahorra también a la leche, las complicaciones que Las complicaciones. El Da Vinci es magnífico para la gente como nosotros. Nos da vida como cirujano, porque operamos sentados y nos quita el temblor. Lo conozco, sí. Bueno, pero tiene 10 brazos, 8 brazos. Tema para otra invitación. Sí, no, tiene que volver el doctor. 4 brazos tiene. Sí. Y te agradecemos la presencia del doctor Eleazar Santana Valenzuela, amigo entrañable de la universidad, compañero de estudio, de pasantía. De pasantía. Bueno. Y a quien le agradecemos su brillante presencia aquí. Y le soltamos a que vuelva con nosotros pronto. Gracias por la invitación, doctora, un gusto conocerlo. Igual. Y a ustedes también, queridos amigos televidentes, gracias otra vez por permitirnos entrar en sus hogares cada domingo aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Síganos por Instagram, síganos por YouTube y nos vemos el domingo que viene como todos los domingos. Gracias.